Lilinguas. Español para los que no tienen tiempo. Hola queridos amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a este podcast para entrenar español con temas interesantes sobre negocios, sobre empresas, sobre personalidades latinoamericanas. Todo esto para ayudarlos a conquistar América Latina. Bienvenidos a nuestro podcast de esta semana. Mi nombre es Iván Carranza y les hablo desde Boyacá, Colombia. Mi nombre es Lorena y les hablo desde Sao Paulo, Brasil. Bueno, les tengo una pregunta. ¿Por qué las empresas localizadas aquí en Brasil están prefiriendo hispanohablantes para atender a sus clientes? Sí, nos encontramos con un artículo de Peixe Urbano llamado así: las startups quieren el español de los inmigrantes. Y eso nos llevó a indagar un poco sobre el tema, ¿no? Quiero destacar aquí una frase que me pareció que concretiza el asunto más importante del tema del idioma, de manejar un idioma en las empresas. Y es un comentario que hizo Arthur Fabris, que él trabaja en la empresa de trade marketing Involves. Y él dice: tener un profesional nativo del mismo idioma ayuda a construir lazos más fuertes entre el cliente y la empresa, ¿no? Esto que usted habla de cómo los lazos son más cerrados, más cercanos, si se usa el mismo idioma, me hace recordar una historia de un médico que fue a los Estados Unidos a trabajar, un médico español. Él atendía en ese hospital a muchos enfermos, muchos pacientes inmigrantes de Latinoamérica, pero en Nueva York. Él notó cómo si practicaba más el inglés, el idioma inglés, pues los pacientes latinoamericanos no le ofrecían la información correcta y siempre los diagnosticaban como que estaban más enfermos de lo real. Este médico español dijo: oiga, voy a hablar en el idioma de ellos, en el idioma de Latinoamérica, en español. Y encontró cómo estos pacientes con mucha más confianza daban testimonio de lo que les estaba sucediendo. El diagnóstico era más real, el diagnóstico sobre lo que realmente estaban sintiendo y qué tan enfermos estaban. Cuando se usaba el idioma inglés, siempre los diagnosticaban como más enfermos. Entonces, este médico, que es un psiquiatra, habló con el director del hospital e hicieron la investigación correspondiente. Hubo una legislación que cambió al respecto de esto, y es que en Nueva York, en los hospitales, se necesita un intérprete del mismo idioma de cada uno de los pacientes para poder tener un diagnóstico más certero. Vean, según los datos de la Relación Anual de Informaciones Sociales, RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, los datos que recolectaron los investigadores del Observatorio de Migraciones Internacionales al respecto de los inmigrantes en el mercado laboral brasilero, creció de una manera constante, viene creciendo desde el 2010 al 2015, hubo una pequeña baja, una pequeña caída en 2016 y volvió a crecer en 2017, contabilizando casi 125,000 profesionales empleados, y de los cuales el 63% son de América Latina y el Caribe. La cifra no es muy alarmante, 125,000 profesionales, pero pues me pregunto yo, ¿será que entonces los extranjeros le quitan oportunidades laborales a los brasileños? ¿Y es por causa de las ventajas que se tiene con el idioma?
¿Qué pasa con las personas que quieren crecer en su carrera profesional, que ya digamos que están a un paso de clasificar para un cargo regional, un cargo más internacional, es su paso en el desarrollo de su carrera, pero no tiene un español nativo? ¿Será que las empresas prefieren a un nativo? Yo creo que no hay duda que los clientes se van a sentir mucho más cercanos con alguien que les hable en su mismo idioma y con el acento de su idioma también, no con un acento extranjero. Entonces, todas estas startups creo que se ven muy beneficiadas contratando a estos inmigrantes y, y creo que eso ha pasado en la historia siempre. El mercado se mueve según la cantidad de oferta que haya de algún servicio. Entonces, si hay mayor oferta de inmigrantes con servicios o gracias a su idioma nativo, pues no hay duda que el mercado se va a mover. Tal vez los brasileños despierten y digan, oiga, necesitamos mejorar nuestro manejo del idioma español, porque los inmigrantes nos están desbancando y están tomando las oportunidades que podríamos tener nosotros, dirían los brasileños. Bueno, déjeme entrar aquí con una idea. A ver, quien no habla una lengua siente ese temor de que no conoce la lengua, no puede comunicarse, entonces, ¿qué puede pasar? Pierde autoridad. No obtiene los resultados de lideranza y de pasar una información efectiva, por ejemplo, porque tiene una inseguridad, tiene una falta de destreza para comunicarse. Y esos errores ocurren constantemente con el español y el portugués. Existen muchos falsos cognatos, existen muchas cosas que parecen ser pero no son. Yo estoy creyendo que estoy hablando español, pero en realidad estoy hablando portuñol o portugués incluso. Entonces, ¿qué pasa en una situación laboral, en un ambiente laboral, donde yo estoy en una reunión con algunos colegas que hablan español? Esto fácilmente se puede convertir en bullying, en burla. Hacen chistes o hacen bromas indeseadas hacia la persona. En español, la palabra anglo, que es bullying, se usa como matoneo. La palabra chiste o broma es el sustantivo de lo que produce una persona que está haciendo humor, un cómico. Existe concurso de chistes, existe una persona chistosa o bromista, existen los chistes pesados, chistes regionalistas. Es más, yo ya he visto mucho bullying en los corredores de las empresas en las que he trabajado. Y a veces lo decía, a veces lo he sufrido y a veces lo he producido, ese bullying, pero es común encontrarlo. Bueno, esto puede afectar claramente psicológicamente al ejecutivo, ¿no? Puede incluso afectar el respeto que se le tiene a esa persona, ¿no? Es una barrera que es grande y es fuerte y que yo, siendo un empresario, voy a querer asegurarme que el ejecutivo que está trabajando para mí sepa manejar ese tipo de situaciones. Y nosotros aquí en Lilinguas identificamos muchos ejecutivos que tienen ese tipo de problemas. Bueno, mi punto es, esto afecta el performance de un profesional, ¿no? ¿Usted qué cree? Yo pienso que este performance o rendimiento, como podría ser en español, sí se afecta porque la capacidad de llegar a acuerdos y de avanzar en los temas se ve reducido drásticamente por la barrera idiomática. No cabe duda que eso sucede así. Bueno, yo pienso que sí, pero déjeme entonces plantearle otro punto. Este artículo de Page Urbano, se enfocó mucho en las startups, ¿no? O sea, se refería mucho a que son las startups las que prefieren el español de los latinos inmigrantes. ¿Por qué? Yo me pregunto. ¿Será que tiene que ver con que pueden pagarle salarios más bajos a los inmigrantes que a los brasileños?
Yo sé que con el acuerdo Mercosur, por ejemplo, es permitido para un extranjero que reside aquí en Brasil trabajar legalmente y por lo tanto pues tener los mismos derechos y ganar los mismos salarios, ¿no? Por lo menos en lo que está escrito en la ley. Pero ¿no será que están disminuyendo los salarios? Por ejemplo, planteo aquí la cantidad de venezolanos que están llegando aquí en condiciones menos favorables. Entonces, ¿es conveniente para una startup contratar a un venezolano que tiene el idioma y que le puede pagar menos? Creo que para una startup o una empresa en crecimiento, sí va a ser conveniente porque va a requerir menos recursos para suplir esta necesidad. El problema viene para el mercado laboral brasileño porque así como pasa en Colombia, vienen venezolanos y por un salario de la mitad incluso pueden atender el mismo servicio que haría un colombiano. Entonces, sin duda, el mercado laboral se afecta. El artículo también señala, sobre todo, o sea, destaca principalmente que esto sucede en empresas que tienen call center, que tienen necesidades de atención al cliente importantes a nivel de Latinoamérica. Entonces me imagino que estamos hablando de cargos un poco más bajos, donde finalmente pues se tiene contacto con el cliente final, ¿no? Como en soporte técnico, sí, atención al cliente o servicio al cliente. Le propongo entonces que intentemos comparar algo. Vea, ¿cuál es el nivel de español que tienen los ejecutivos brasileños? Bueno, pues lo que de nuestra parte podemos identificar es que tenemos un gran porcentaje de estudiantes de español aquí en Lilingua, que ellos ya declaran, incluso colocan en su currículum y publican en LinkedIn que ya saben español. Y muchos justifican el hecho de que sea fácil y que lo entienden. Pero una cosa es entenderlo y otra cosa es ya ser efectivos a la hora de realmente actuar y necesitar del idioma, ¿no? De producir, de conversar, de pasar una información importante e incluso de liderar. Cuando hay que liderar un grupo y un equipo, ya la cosa cambia. Yo considero que es muy difícil improvisar con una lengua, incluso con el español, que para un brasileño es mucho más fácil que, por ejemplo, para un coreano con el español, pero no se puede improvisar del todo. Se necesita de muchas herramientas y entrenamiento para poder dominarlo de verdad. Entonces, finalmente, no hay cómo zafarse de hacer un entrenamiento juicioso del idioma español para un brasileño, incluso para un brasileño, como lo repito. ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Que el nivel de español de los brasileños es bajo? Y pues cuando estamos hablando de cargos internacionales, el conocimiento del idioma es generalmente un diferencial que puede ser determinante para obtener el cargo o no obtenerlo, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto una persona que coloca en su currículum que sabe español, un brasileño que coloca en su currículum que sabe español, puede sostenerlo, puede conseguir ese trabajo y sostener su trabajo por un tiempo, ser efectivo? Es un hecho que el inglés es primordial y es exigido y digamos que ya, ¿cómo lo podría decir? Es un commodity, ya el que no sepa inglés pues ni siquiera puede optar por acceder a una entrevista, ¿no? El inglés es importante, entonces, ¿cuál sería el diferencial para yo poder obtener un cargo regional, un cargo internacional? Pues muy posiblemente el español, ¿verdad? Sí, Lorena, definitivamente el español tiene una importancia altísima en el mundo y en Latinoamérica, pues no hay duda. Quería preguntar aquí, ¿cuáles pueden ser las principales barreras para que una empresa
comience a vender, una empresa brasileña o que está en este territorio comience a vender ya para el mercado latinoamericano, abrirse las puertas a un mercado hispanohablante. La primera que me viene a la cabeza es el territorio, ¿no? El acceso físico, las condiciones de un nuevo ambiente, un nuevo lugar, ¿no? Pero ahí, pues, finalmente tenemos herramientas tecnológicas, como lo venimos diciendo, herramientas tecnológicas digitales que nos acercan a estos territorios, a estos mercados, que cada vez son mejores estas tecnologías y mucho más baratas. Entonces, digamos que en territorio tenemos un paso ya muy avanzado y esa barrera va disminuyendo constantemente. ¿Cuál sería una segunda barrera, por ejemplo? El conocimiento y el manejo de la cultura, ¿verdad? Y ahí está incluido el lenguaje, básicamente. A través del lenguaje entiendo la cultura, a través de la cultura entiendo un poco el lenguaje. Una tercera barrera que me surge aquí puede ser ya que el modelo de negocio, la propuesta, la oferta que la empresa tiene, pues tiene que ser mínimamente viable, ¿no? Tiene que funcionar. Entonces, tal vez haya que hacer un estudio de mercado para ver si esa propuesta se adapta al mercado o no. Y aquí viene nuevamente el tema de la cultura. Si no conozco al mercado, no sé si mi negocio funciona o no, si mi modelo de negocio funciona o no funciona en ese nuevo mercado. Tengo que analizar comportamientos, necesidades, problemáticas, ¿sí? Entonces, principalmente, la barrera es cultural, principalmente la barrera es cultural y es en esa la que tenemos que trabajar. Yo creo que esa barrera cultural, para poder vencer esa barrera, creo que es necesario tener un acercamiento con geografía, por ejemplo. Es común que un brasileño adolezca de orientación geográfica sobre los países circundantes a Brasil, los países latinoamericanos. Entonces, hay que arrancar por lo menos por esto. Es un inicio. Bueno, pienso yo que de cualquier manera, para una empresa, para cualquier empresa, considero que es supremamente indispensable trabajar en la confianza entre el cliente y la empresa o los funcionarios. Y pues gracias a la lengua podemos generar esa confianza, que fue la frase con la que comencé hoy. La lengua, la cercanía que genera una lengua, genera esa confianza que tanto buscan los empresarios con sus clientes. Entonces, si su propósito es generar una cercanía con su cliente, independientemente del tipo de cargo o de nivel que tengan sus ejecutivos, si están en contacto con el cliente o con su público comprador que se benefician de sus productos, cualquier touch point de su empresa debe trabajar en crear y generar esa cercanía y esa confianza con el cliente. Y la lengua es una herramienta fundamental e importante para generar esa cercanía. Por ejemplo, una empresa que tiene su sede en Brasil y quiere prestar servicios para Latinoamérica, sin duda necesita de la ayuda de gente que conozca el idioma y conozca la cultura. Justamente la semana pasada estuve escuchando un podcast sobre marketing de diferenciación. No sé si han escuchado sobre Pedro Superti. Él comentaba un poco sobre la experiencia que tuvo en Dubái y todo lo que entendió de cómo funciona el mercado del turismo en Dubái. Y destacaba algo muy importante que era el inglés. Decía que ellos reconocieron desde hace mucho, cuando Dubái era apenas un desierto, que el inglés es la puerta al mundo, a su territorio. Antes de ser así de increíble y grandioso como lo es ahora, ellos entendieron que enseñar inglés a todas las generaciones era fundamental para incentivar el turismo y ha sido una fuente de crecimiento importante para Dubái, esa posibilidad de comunicación con el turista. Es abrir realmente una puerta a un nuevo mundo.
El punto más interesante que Superti destacaba era que sea cual sea la barrera de crecimiento que una empresa o una persona que quiere crecer tiene, esa barrera hay que superarla. Lo importante es identificar cuál es esa barrera y trabajar en ella. Puede haber varias barreras, pero ¿cuál sería la principal en el caso de Dubái para abrir las puertas al turismo? Pues el inglés. Entonces yo los invito a que piensen, queridos oyentes, si la barrera que ustedes están teniendo para comenzar a vender en América Latina es el español, pues bueno, hay que eliminar esa barrera. Y yo los invito entonces a que piensen justamente cuál sería esa barrera, cómo podrían superarla, y los invito a que nos llamen y conversemos sobre este tema. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Agenden una llamada con nosotros directamente y además van a recibir un listado de consejos y atajos útiles para que los usen siempre. La información de contacto está en la descripción de este podcast. Nos vemos en el próximo.